Hola, buenas tardes, amigos caminantes, o aquel que a esta hora se encuentra conectado en la página de Facebook El Camino, su página de Facebook. Bienvenidos a un podcast más de este programa que viene presentándose cada 8 días los viernes a partir de las 5 de la tarde. Hoy el podcast número 16. Se encuentra con nosotros un personaje bien especial. Pues les cuento a las personas que quizás de otras latitudes se conectan y ven nuestros programas. Tenemos Sebas, seguidores de varias partes del mundo, sobre todo en España, Italia y México. Para todos ellos un saludo bien especial. Les decimos, estamos en el municipio de Remedios, Antioquia, Colombia. Esa postal atrás maravillosa, el Señor nos pintó un paisaje esta tarde maravilloso, hermoso, un atardecer maravilloso porque ha venido lloviendo bastante, pero miren qué tarde tan bonita nos regaló. Entonces hoy un programa más acerca de sacramentos a prueba de fuego. Recuerden que ya vimos el bautismo a prueba de fuego con el profe Juan Álvarez. Hablamos sobre la apostasía, sobre ese error que cometen algunos cristianos de abandonar su fe, de abandonar la iglesia, de apostatar, de renegar de esas creencias que hemos heredado de nuestros antepasados, de una fe milenaria que ha permanecido a través de la historia por más de 2 siglos. También con mi esposa tuve la fortuna, Sebas, tuvimos 2 programas bastante interesantes, muy chéveres acerca del matrimonio, un sacramento también a prueba de fuego. Eso con el fin de demostrarle a la gente que son sacramentos que imprimen carácter, que permanecen en el tiempo, sin importar que yo me separe de mi esposa, que yo no quiera continuar viviendo con ella, el sacramento del matrimonio es para siempre, al igual que el bautismo. Uno se bautiza solo una vez en la vida y lo dice Pablo en su carta a los Efesios, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, una sola iglesia. Hoy vamos a hablar de el sacerdocio. Sacerdocio a prueba de fuego. ¿Qué sería de nosotros los cristianos sin el sacerdote? ¿Qué sería de la iglesia sin el sacerdote? ¿Qué sería de la Eucaristía? No habría Eucaristía, no habría iglesia, no habría sacramentos. El sacerdote, ese personaje tan importante en la vida de nosotros como cristianos. También tuvimos la oportunidad de estar con el padre Román, donde hablábamos de la importancia del párroco, esa figura que es la primera autoridad civil en los municipios. Hoy tenemos a Sebas. Sebastián, preséntate, ¿cuál es tu nombre? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo llevas por acá en Remedios? ¿Qué estás haciendo? Y a ver cómo fue que llegaste aquí al Camino y al municipio de Remedios. Muy buenas tardes, Roberto. Muchas gracias por hacerme partícipe de este programa que me parece interesante y que yo creo que vislumbra, como que abre los ojos, como en el Génesis, ¿cierto? Cuando se dice que en el principio todo era oscuridad, todo era sombra, todo era muerte. Lo único que hizo Dios fue soplar su aliento para que su espíritu revoloteara y hubiera luz, hubiera vida, hubiera orden. Entonces yo creo que lo que tú haces acá es eso, dar orden a las mentes y de pronto canalizar las ideologías que hay veces son tan erradas, y que yo creo que con estos programas, con estos podcasts, de alguna manera como que defendemos nuestra fe y de alguna manera enseñamos a muchos cómo celebrar una verdadera fe desde la iglesia y desde esa experiencia del bautismo. Mi nombre es Sebastián Gómez Yalí. Yalí. Sí, Yalí, mi apellido. Soy seminarista, estoy ya en mi síntesis vocacional, es decir, esa experiencia, ese proceso último, final del proceso formativo en un seminario, que la conferencia episcopal la quiso poner para eso, para vivir esa experiencia desde el orden sacerdotal, desde ese segundo grado, perdón, desde ese primer grado que se llama el diaconado. Entonces, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice la conferencia episcopal? Qué bueno que desde diáconos salgan a vivir esa experiencia parroquial, haciendo su síntesis, su experiencia parroquial, para cuando ya les toque de alguna manera ser dispensadores de todos los sacramentos. Por eso tan importante el sacerdocio, porque somos nosotros los dispensadores de la gracia.
Entonces miren qué bonito, Roberto, todo esto que habla el sacramento como tal, ser dispensadores, que no es cualquier cosa. No sé de pronto qué más me quieres preguntar porque se me puede ir escapando. Bueno, entonces para poner en contexto Sí, a la sí, sí. gente, o sea, tú ya eres diácono. No, sino que lo que le digo, esta síntesis vocacional es bueno que la viviera uno como diácono, sino que el problema de nosotros fue que nosotros éramos ordenados en noviembre, en julio del año pasado, perdón, en noviembre, y en julio murió el obispo. En julio Entonces muere el se obispo. atrasó el proceso. Eso, y en noviembre nosotros esperábamos nuestra ordenación. Ya. Entonces, por cosas de Dios no se dio. Entonces, ¿qué dijo el seminario? Sigan el proceso, así no sean diáconos. O sea, te falta la ordenación como Me tal. falta como tal la ordenación. Pero la formación ya la tienes. La formación ya la terminé hace poquito, semanas atrás. Bueno, muy bien. Como tú lo decías, Sebas, ¿cuál es la idea del camino? ¿Cuál es la idea de estos podcasts que cada 8 días realizamos? Incluso hace 15 días fue un podcast muy bonito porque lo compartí con mis excompañeros de la universidad, los médicos veterinarios ya con 23 años de experiencia. Hablamos de mascotas. Y bueno, ¿qué tienen que ver las mascotas? ¿Qué tienen que ver los médicos veterinarios con un programa religioso, con un programa de evangelización? Mucho, demasiado, porque los animales son un regalo de Dios, son una bendición. Incluso coincidíamos mis compañeros y yo de que era una vocación, que era una misión. Ellos mismos, mis compañeros, lo decían y lo tomaban como una misión. El ser médicos veterinarios como una misión y como una vocación, porque no cualquiera, en el caso del sacerdocio, no cualquiera es sacerdote. Como vemos muchas veces por ahí, que una persona que tiene muchas capacidades, sobre todo a la hora de memorizar un texto, y que tiene quizás capacidades también para expresarse, y puede ser incluso hasta muy inteligente, pero no por eso, porque reúna esas condiciones, ya es un pastor, ya es un auténtico pastor, ya tiene la potestad de ir a conformar una secta o arrastrar gente incauta que no tiene el conocimiento o que simplemente quiere escuchar, porque, es que habla muy bonito, es que tiene mucho conocimiento, es que lo que dice es verdad. Puede que sí, pero también puede que no. Desde las Sagradas Escrituras está visualizado, está conformado el sacramento por el mismo Jesucristo, el sacramento de la ordenación sacerdotal. A sus apóstoles y de aquí en adelante por medio de la imposición de las manos, que es la forma como el Espíritu Santo se comunica. Eso se llama sucesión apostólica, algo bien bonito para recordar, Sebas, que ese obispo que te va a ordenar a ti, ese obispo ha ordenado a varios sacerdotes y ese obispo fue ordenado por otro obispo que fue ordenado por otro obispo, y en un principio ese primer obispo fue ordenado por un apóstol de Cristo directamente. Eso se llama sucesión apostólica ininterrumpida, solo lo tiene la Iglesia Católica, que es la única iglesia verdadera. Entonces, Sebas, ya prácticamente eres un sacerdote, solo falta la ordenación, porque pues lastimosamente nuestro obispo, el obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos, falleció en julio, cumplió un año, nos dijiste, sí, ¿cierto? Monseñor Elkin Fernando, que en paz descanse. Pero entonces, Sebas, contanos cómo fue esa experiencia tuya en el seminario. Yo he tenido la oportunidad, sobre todo en el seminario de Santa Fe de Antioquia, tengo muchos amigos sacerdotes, los acompañé en ese proceso de formación en el seminario, en los procesos de acompañamiento con la pastoral juvenil, y te digo que para mí ha sido una bendición tener como amigos, como amistades, sacerdotes, seminaristas. ¿Cómo fue tu formación? ¿Cómo es ese proceso de formación en el seminario de Santa Rosa de Osos, que tiene el mismo nombre incluso del seminario de Santa Fe de Antioquia, Santo Tomás de Aquino? Patrono. ¿Cómo sentiste ese llamado, esa vocación? Contanos acerca de todo ese proceso desde que sentiste ese llamado hasta ahora. A ver, hablar de la vocación, yo siempre he dicho que será un misterio. Sí, siempre señor. Será un misterio, porque yo creo que el ser seminarista no es como tal la vocación. La vocación, importante aclarar. Sí, el ser seminarista no es como tal la vocación, sino que eso es como
una transformación que vamos teniendo para alcanzar la verdadera vocación, que lo podemos llamar el verdadero llamado, que es ser sacerdote, para poder actuar in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo. Eso es el sentido del orden sacerdotal, de este sacramento, que de alguna manera transmite gracia, como todos los otros, obviamente. Transmite gracia. Transmite gracia, y una gracia santificante. Y lo más bonito es que, qué pena que me salga un poquito de lo que me estás preguntando. Estás hablando de algo demasiado interesante. Sí, qué bueno canalizar todos los sacramentos, por eso que usted ya mencionaba, el sacramento del bautismo. Que no se nos olviden que los sacramentos son regalos de gracia. Regalos de gracia que nos son dados, no los obtenemos porque queremos, sino que nos los da Dios. Un regalo. Es un regalo de gracia. ¿Y qué es la gracia? Es la comunión con Jesús. Y eso es lo bonito, porque el bautismo me da dos experiencias hermosas, o nos da dos experiencias hermosas a todos nosotros los bautizados. Primero, nos hace hijos de Dios. Y segundo, de alguna manera, nos convierte en miembros de una iglesia. Nos inserta en la iglesia. Nos convierte miembros de una iglesia. ¿Para qué? Para degustar. Y para vivir con locura, como cantábamos en la Hora Santa. Qué bonita esa canción. Hasta la locura. Para vivir con locura la expresión y la certeza de nuestra fe. Lo que celebramos. Porque el bautismo son las puertas donde se abren para los demás sacramentos. Y por eso ahí es donde decimos sacramento de iniciación. Imprimen carácter, es decir, para toda la vida, marcan la vida cristiana. Eso es lo que hace Dios en medio de nuestra vida. Y aún más hablar de este sacramento del sacerdocio, que tiene dos experiencias bonitas, y es, de alguna manera, el servicio y también la misión. Esa es la vida y esa es la plenitud del sacerdocio. El servicio y la misión. Y eso fue la vida pública de Jesús. Servicio y misión. Servicio y misión. ¿Y servir a quién? A Dios, como consagrados en medio de un mundo mundano, pero entendiendo que no somos de este mundo. O sea, eso mismo hace cualquier persona. Claro. Hablando de un laico, sí, como yo, incluso en el matrimonio, tengo mi esposa, mis hijas, pero que también hago misión y sirvo, ¿cierto? De una manera diferente. La diferencia aquí es la consagración. La consagración, y eso es lo que y a eso voy. Entonces sirvo a Dios como consagrado, pero también sirvo a la iglesia en la experiencia de 3 grados. ¿Cuáles son esos 3 grados? El diaconado, el presbiterado y el episcopado, que es lo que nos lleva la sucesión apostólica. La experiencia de ser depósitos de fe. Qué bonito eso, porque eso hace el sacerdote, custodiar por medio del episcopado ese depósito de fe, esa tradición tanto oral como escrita. ¿Que debemos de qué? Del magisterio de nuestra Iglesia Católica. Para que pongamos en contexto a la gente, episcopado viene de episcopus, que es griego, que significa vigilante. Sí, o sea, sí, muy bien. Excelente, o sea, me encanta eso. Así es que me gusta. La iglesia, o sea, para que sepamos y conozcamos de nuestra excelente. iglesia. La iglesia no se inventa nada, que es que eso fue invento de la iglesia de un papa. No, eso está en las Sagradas Escrituras. Son los vigilantes, son los que los apóstoles fueron nombrando, fueron escogiendo por sus condiciones, les impusieron las manos y los pusieron en lugares específicos para cuidar el rebaño. Es decir, el obispo es el pastor auténtico de la iglesia. Es ese representante de Cristo que cuida el rebaño específico de un lugar específico de la iglesia. Ahí nos prendieron la fiesta, como suele pasar cada 8 días, pero bueno, vamos a concentrarnos que el tema está bastante interesante. Pero eso no nos opaca, porque el tema está interesante y vea que tú tampoco desconoces, y eso es interesante, porque yo hablaba de un magisterio, porque hay un vigilante, y ya tú lo decías, ¿y vigila qué? Esa tradición escrita y oral de nuestra iglesia, y que de alguna manera él es el principal que debe cuidar el depósito de la fe, pero nosotros también. Claro. ¿Y por qué? Por el sentido del bautismo. Es que desde el bautismo se nos dan 2 regalos, hijos de Dios y miembros de toda una iglesia, para que sea celebrada y vivida con locura, digámoslo así, porque quiero
expresar esa canción que ustedes cantaban como familia en la hora santa, que lo hacen supremamente bien. Entonces es eso, y eso nos lleva a todo este tema tan chévere, tan hermoso y tan apasionante. ¿Qué es el diaconado? El diaconado es un sacerdote en un primer grado. ¿Y qué hace? De alguna manera custodiar los sacramentos y vivir la caridad. Y de alguna manera transmitir la palabra. ¿Qué no hace un diácono? No puede consagrar, ni absolver los pecados. no puede confesar. Es muy bueno tenerlo en cuenta porque hay veces no entendemos cuál es el servicio del diácono en la iglesia. ¿Qué hace un presbítero? Es el colaborador ¿de quién? Del obispo. Es el colaborador del obispo y el dispensador de sus sacramentos y el que vela por las almas en la pastoral del día a día. Es el pastor de las almas. El pastor de las almas, de una parroquia. como lo dice el derecho canónico. O sea, un ejemplo, en estos momentos los sacerdotes de nuestra parroquia no están. No Están en formación permanente. Bonito eso que los sacerdotes periódicamente acuden al llamado del obispo, en este caso el administrador diocesano, para que se reúnan. Eso lo hacen varias veces en el año, como dos o tres veces en el año, como un retiro espiritual para sacerdotes. Me imagino cómo será de bonito eso. Y quedas tú, por ejemplo, cuando no hay sacerdote, ¿cuál sería esa función específica del diácono en la liturgia? Por ejemplo, no hay Eucaristía. En el caso tal de que, aunque viene un sacerdote muchas veces a reemplazar, pero cuando no hay sacerdote, ¿qué haría el diácono? Podría ser una paraliturgia. Paraliturgia. Celebrar una paraliturgia, casi con el acto penitencial, bueno, la oración inicial, el acto penitencial, la prédica de la palabra, y de ahí se pasaría de una al Padre Nuestro. O sea, no hay ustedes van a ver los que han estado en una Eucaristía, en una paraliturgia, sí. No se puede llamar Eucaristía. No es Eucaristía. A mí me ha tocado, incluso hasta, yo no sabía que era un diácono el que estaba celebrando, cuando yo vi que a esto le faltó algo y resulta que era un diácono. Obviamente tenía la estola cruzada, y por eso fue que le faltaron algunos componentes a la Eucaristía. Vuelvo y repito, no era una Eucaristía, era una paraliturgia. Entonces ellos no consagran, no absuelven. Es decir, yo voy donde un diácono, él me puede escuchar, me puede orientar y dar una bendición. Dar bendición, pero no me puede absolver de los pecados. Eso es muy bonito. O sea, no cualquiera nos perdona los pecados. No es que yo me confieso con cualquiera, no, usted sí se puede confesar con cualquiera, pero no cualquiera te puede absolver en el nombre de Cristo. Porque es una potestad que dio Jesús. Se la dio a sus apóstoles y, como explicábamos ahora, por sucesión apostólica se le dio a todos los obispos y sacerdotes, y está en la Iglesia Católica, están las Sagradas Escrituras. Y eso es lo bonito de nuestra iglesia. Eso es lo bonito de conocer las riquezas de nuestra iglesia. Y por eso te decía que el sacerdote siempre va a actuar in persona Christi. Eso es latín. Sí, en la persona de Cristo. Eso suena a una falta de respeto, pero para nada que lo es. Para nada que lo es, porque incluso Pablo por allá en una carta dice, somos embajadores de Cristo, somos representantes. Eso quiere decir, el apóstol Pablo lo tenía muy claro, y gústele o no a la gente, créanlo o no, un sacerdote es un representante de Cristo. Cuando entra a través de la sacristía a celebrar la Eucaristía, es otro Cristo más, alter Cristo. Literal, así es. Y vea, usted me decía ahorita también que bíblicamente todo esto compone mi vocación. Por eso quiero empezar así como para introducir a la gente el sentido del sacerdocio, para poder ahora sí hablar de mi vida. Testimonio. Es decir, la idea es canalizar todo desde la misma Biblia, desde el mismo magisterio de la iglesia, para que verdaderamente estemos en sintonía con estos podcasts, que no son un invento o una cosa que preparamos detrás de cámaras y llegamos aquí a hablar bobadas. No, es algo que la iglesia ya manda y ya ha enseñado, ¿cierto? Y por eso lo hago así, para que la gente también vaya entendiendo, como usted ha hecho sus otros podcasts que me parecen geniales e interesantes. Entonces, usted decía que desde la Biblia también, ¿cómo podríamos decir el sacerdocio? Si es verdad, si existe, como para decirle a la gente. Y aquí yo, por ejemplo, yo me tomé la tarea de hacer un pequeño esquema, pero corto, sencillo, sustancioso, para que la gente entienda. Por ejemplo,
¿el sacerdocio fue instituido, sí o no? Sí, Claro. claro. ¿Y está en la Biblia, sí o no? Claro que sí. Claro. ¿Y durante qué momento fue instituido el sacerdocio? En la última En la última cena. cena. ¿Qué más ejemplo que ese? Cuando, o sea, orden, tengo entendido yo que orden es la orden que da Jesús como tal de decir, hacer esto en memoria No, mía. es que me robaste las palabras. Y Era orden, eso, era eso. y orden también es como la orden de los sacerdotes, es decir, un grupo específico Excelente. de personas que tienen una misión especial. Eso, el orden serían como Sí. esas dos cosas. Es decir, en la última cena se habló sobre este orden sacerdotal con esa expresión. Hagan esto en memoria mía. Y si no me creen a mí, pueden buscar en la misma Sagrada Escritura, Lucas 22:19. Ahí pueden mirar que Jesús les da este mandato, no una orden, un mandato. Ese mandato que se hace con amor y se hace desde el corazón. Es que hay que saberlo entender. Y eso es lo que hace el sacerdote actuando como Cristo en el momento de la consagración. Estas palabras son para la consagración. Y por eso el sacerdote no sigue siendo llamado Sebastiano, Román o Giovanni. No, es Cristo quien está trayendo su cuerpo como sacrificio y como oblación por todos nuestros pecados. Miren qué bonito solamente lo que hacen estas palabras. Entonces, como decimos por ahí, las palabras tienen poder. Pues estás hablando de la consagración. Sí. Que en un término mucho más técnico y preciso es la transubstanciación, que es el momento en el que el sacerdote hace por obra del Espíritu Santo que esa hostia o ese pedazo de pan y ese poco de vino en el cáliz se conviertan en el cuerpo y la sangre. Sí, eso, muy bien lo que usted dice, pero yo lo estoy diciendo más sencillo desde estas palabras. Ajá. Que el mismo Cristo dio. El mismo Cristo pero es lo mismo poder que tú estás diciendo. Es que él dijo, él tomó Sí. el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Y él tenía toda la autoridad. Es que Jesús siempre Sí, habla Dios, con autoridad. Claro. No, yo cuando, o sea, es que hablar del sacerdocio, no hablar de la Eucaristía es imposible. Es imposible. Es imposible. No se entiende. No se entiende. No se entiende. Legalmente. Sí, van... Entonces, yo quería acomodarle esto. Y ya lo otro es ese ministerio sacerdotal que también se vive con la experiencia del poder perdonar los pecados. Es que las dos cosas se componen, tanto la Eucaristía como el perdonar los pecados. Y qué qué bonito. bonito. De la iglesia. Y es cuando él dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes se los perdonen, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Y no estoy inventando yo. Váyase a Juan 20, versículos del 22 al 23. Ahí está todo lo que Jesús dio en un mandato. Entonces miren qué bonito. Y todo esto compone desde la Biblia el orden sacerdotal. El orden sacerdotal. Pero ¿qué es lo más sencillo y lo más coquito? Actuar en persona Cristo. Sí, en porque persona de Cristo. Nos dicen, no, que a ver dónde dice en la Biblia que sacerdotes, que ordenó. O sea, si no fuera así, no. La iglesia primitiva así lo entendió. Desde los primeros siglos, los que fueron discípulos de Juan, de Pablo, así lo entendieron y por eso siguieron ordenando sacerdotes y siguieron celebrando la Eucaristía. Porque los primeros cristianos tuvieron que esconderse en las catacumbas para poder celebrar la Eucaristía de manera clandestina, porque los mataban, porque creían, eran acusados de que eran caníbales, de que se comían, porque ellos decían que se iban a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, cuando Jesús habló de que esto es mi cuerpo y que quien no come mi carne y no bebe mi sangre, él no lo estaba haciendo de manera simbólica, estaba hablando de manera literal, y por eso escandalizan muchos de sus discípulos. Dice Juan 6:66 que muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Y es la triste realidad hoy en día, muchos mal llamados cristianos, no lo son pues porque el cristiano, el que sigue a Cristo, pues paradójicamente dejan de seguirle precisamente y dejan de acudir a la Eucaristía, dejan de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, dejan de recibir a Dios en su corazón. Roberto, muy bien todo eso que usted dice. Yo creo que hasta ese punto podemos dejarlo de la parte bíblica, porque creo que está más que entendido. Muy claro. Muy claro sobre a qué nos lleva ese orden sacerdotal, que yo ahorita, al final,
de decir, como de expresar qué es la vocación, qué es el llamado, tengo una pequeña síntesis como para que quede más clara la Más cosa, claro, ¿cierto? como un resumen, Sí, yo volverle a hice una recordar a la sí, gente. volverle a recordar en una forma de síntesis para que no quedemos como tan enredados con tantos temas que suscita este tema, este sacramento. Pero también hay que tener claro que el sacerdote tiene unas actitudes que debe llevar en su ministerio como consagrado. Primero, el sacerdote tiene que ser servidor. Porque si el sacerdote no es servidor, no puede ser igual que Cristo. Porque el servicio fue lo que destacó el ministerio de Jesús. Su entrega. Y yo creo que no hay que decir por qué, porque en todo su ministerio vimos tantos milagros, vimos tantas actitudes de Jesús que en vez de traer condenación, trajeron salvación. Miren qué bonito, con solo tocar su manto, la hemorroísa se sanó de su flujo de sangre. La fe y el servicio. Y Jesús sintió eso, sin haberla visto. Entonces mire qué bonito eso. Y Mateo 10, Marcos 10:45 lo dice. Habla muy bien sobre el servicio. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Ahí está. Esa es la actitud del sacerdote. Si eso no lo tenemos, nos falta mucho Cristo. Y por eso hay que orar. Y más adelante les voy a regalar otro versículo más bonito que nos invita a eso. Otra actitud, el sacerdote tiene que ser pastor más que funcionario. Porque el sacerdocio hoy se está entendiendo como un funcionario más. Un administrador. Un administrador más de una comunidad, de un estado, cuando no lo somos. Estamos llamados a ser pastores, curas de alma. Pare de contar. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo los mismos sentimientos de Cristo. Es la única manera. La compasión, la misericordia y la justicia nos tienen que hacer ver que verdaderamente estamos actuando en persona de Cristo. Pare de contar. Y también tenemos que ser santificadores. Porque si el sacerdote no es santificador, ¿quién va a administrar los sacramentos? Qué triste cuando hay un enfermo agonizante y el sacerdote es capaz de decir, no es el tiempo, no es el momento para yo ir a ungir a esta persona. Y la persona morir sin el sacramento. Por eso somos dispensadores de la gracia, de la misericordia y de la compasión. Santificadores, tremendo. Santificadores, es que ahí está. Y pongo el ejemplo con los enfermos. Porque si a las 9, 10, 12 de la noche me dicen que hay un enfermo agonizante, yo tengo que ir. Es mi deber, porque yo tengo los mismos sentimientos de Cristo. Y yo no descanso, porque yo actúo y trabajo en nombre de Cristo. Y estamos las 24 horas, los 7 días de la semana, para la comunidad. Y eso nunca se deja de ser sacerdote. Se está perdiendo. Entonces, por eso hay que orar. Y tenemos que ser maestros. Porque si el sacerdote no es maestro, es cuando otras sectas dispersan nuestras ovejas. Otros falsos maestros. Y que no se nos olviden, tenemos el banquete, el culmen, la bendición de la Eucaristía, como el signo de nuestra fe. Pero que no se nos olviden que tenemos el segundo banquete, que es el banquete de la palabra. Y el sacerdote tiene la misión y tiene la certeza de hablar en nombre de Cristo. Y lo que diga es palabra de Dios, porque es el banquete de la palabra. No es ni una farándula y no es ni un episodio más como en Netflix. Es la palabra de Dios, que como en su misma canción lo dice, cuando Roberto la canta también en el Evangelio, su palabra me da vida. ¿Por qué? Porque nos caracteriza la confianza en Dios. Entonces miren qué bonito todas estas actitudes que el sacerdote debe llevar y debe tener para que su ministerio no sea exitoso, porque en la iglesia no hablamos de éxito, hablamos de frutos. Y para que un sacerdocio, un ministerio, una consagración a Dios sea fructífera, tenemos que llevar esto en el corazón. Muy bien, demasiado interesante este tema, Sebas.
Ahora sí pasemos a Ahora lo sí, que ahora tu sí, testimonio. sí, sí, ahora sí, Para sí. que no me vaya a salir del enfoque ahí de la cámara. Vamos a hablar de tu vida. ¿Cómo fue ese llamado? ¿Cómo lo sentiste? Contarle a la gente a ver qué fue lo que sentiste o qué se siente, porque muchos jóvenes de pronto por ahí están inquietos. A ver, y de pronto les hace falta ese discernimiento, ese entender, ese pensar, ese poder escuchar la voz de Dios y entablar ese diálogo con Él y que tengan claro, bueno, el Señor me quiere haciendo esto. ¿Cómo fue eso? Bueno, ya a grosso modo, porque la vocación de uno tiene muchas experiencias, muchos contrastes, muchas latitudes que uno creo que no las puede decir todas. Pero sí a grosso modo yo puedo decir que fui un joven, un niño bendecido de una familia cristiana católica que me enseñaron las bases de una fe sólida en Jesús, en su gracia, con sus regalos. Fui creciendo a medida del tiempo y mi pasión eran los animales. Amaba los animales. Y mi pasión era ver un veterinario y sentir el deseo de hacer lo mismo. Me encantaba. Entonces yo, una vez cuando gané tercero, me regalaron un perrito y yo al perrito trataba de examinarlo, de ¿Y darle... cómo se llamaba? Se llamaba Balú. Fue mi primer perrito. Yo era muy antisocial, Sí, muy encerrado en lo mío. ese fue tu amigo. Y ese fue mi amigo y ese fue el que me hizo salir, porque a mí me daba hasta miedo pisar la calle. Y ese me hizo salir, me hizo hablar, me hizo tener muchas necesidades, ¿cierto? De comunicarme, la necesidad de comunicarme. Entonces fue muy interesante y ahí descubrí que mi pasión era ser veterinario y hacia allá iba. Pero llegado a séptimo, llegó un gran sacerdote a mi comunidad cuando hay esta experiencia de cambios en las comunidades que hay veces golpean unos más que otros, pero este sacerdote llegó a traer fue bendición a la comunidad por su servicio, por todas estas actitudes que ya les mencionaba sobre el orden sacerdotal. Y entonces él cogió un grupo de jóvenes, de niños inquietos, de niños rebeldes, con muchas necesidades en el hogar. Y él nos ayudó. Él fue también de alguna manera papá para muchos que no tuvimos papá. Entonces sentimos ese apoyo paterno, en medio de ese hombre de Dios. Entonces mire lo importante que es un sacerdote también en la comunidad. Un buen sacerdote. Un buen sacerdote, porque también hay veces muestra mucho la paternidad para los que nunca conocimos que fue un papá en la vida de uno. Entonces muy bonito porque entonces él un día me hizo una propuesta y me dijo, Sebastián, yo te quiero mandar al seminario para que vivas una experiencia de cursillos. Yo ni sabía que era eso. Y un sacerdote que en paz descanse, que lo asesinaron cumpliendo la edad de Cristo, 33 años, fue mi vicario y yo le ayudaba a él en todo. Recordémoslo y oremos por él, el padre Diomer Eliber Echavarría. Cumpliendo sus 33 años, lo asesinaron en la casa cural de Puerto Raudal, por allá por Valdivia. No se supo bien por qué, bendito Dios, pero orar por él. Y fue un gran eje también en mi vocación, porque él me decía, yo te voy a dar el primer librito cuando entres al seminario. Yo le dije, usted está loco, padre, a mí no me gusta esta vida tan ajetreada la de ustedes. No me gusta, no me veo en eso, porque lo que a ustedes les toca es muy, muy fuerte. Pero fueron como palabras muy sabias y muy certeras a la medida que iba pasando el tiempo. Y entonces yo me fui para este cursillo que me mandó este párroco, Monseñor William Ruiz, que también ya descansa en la paz de Cristo, hace poco murió. Y me mandó y lo hice solamente por obedecerle, porque el respeto y la gratitud que le tenía a ese hombre de Dios era mucha. Entonces solamente fui por obediencia. Fui con otro compañero, fuimos como 7 o 8 compañeros acólitos y ya yo desde séptimo seguí yendo, me fui como emocionando porque hice amistades, conocí gente en el seminario, sacerdotes buenos, sacerdotes ancianos, jóvenes, que tocaron mi vida, pero seguía pensando en esta experiencia de la carrera que tiene Roberto. Seguía pensando en esa carrera, en ser veterinario. Y bueno, pasó el tiempo, llegó 11. Y cómo es que yo ya tenía que definirme si quería estar en el seminario o no. Pues yo no estaba tan definido, entonces como no me llegó respuesta, porque ahí después de hacer todos los cursillos, ya
el padre encargado de la pastoral vocacional, él Mandaba como no, un él va a las informe. casas de cada familia para conocer Llegaba la, directamente. para conocer la realidad. Y luego hay una junta de 7 sacerdotes con él. Y ellos se reúnen a hablar sobre cada uno de nosotros y la vida de familia. En el mero cursillo. O sea, no pero ya en 11 se hace eso. Mm. Que el promotor vocacional ¿Y cuánto tiempo dura ese cursillo? Ese cursillo dura 3 días, de viernes a lunes. Como un retiro. Como un retiro. Como un retiro. Sí. Y desde la vocación, desde el testimonio de vida de los sacerdotes. En esos 3 días el sacerdote que realiza ese estudio ya sabe, este sí, este no. Es decir, más o menos. hay que pasar por los 7 sacerdotes que hay en el seminario. El rector, el vicerrector, el que se encarga de la parte espiritual, los formadores, ya. Tenemos que pasar. Dan como una especie de diagnóstico. Y por la psicóloga. Dan como una especie de diagnóstico. Sí, y ellos van anotando y todo eso, y él visita a la familia. Qué pena, te tengo que interrumpir, Sebas, porque si no después se me olvida. Para que vayan viendo cuando vean un sacerdote. Pero obviamente son seres humanos, no son superhumanos, no son superhéroes, se ponen sotana y todo eso, pero siguen siendo hombres de carne y hueso. Pero no cualquiera, es que no cualquiera dijo, el Espíritu Santo me dijo y yo soy pastor y me mandó a crear una secta. No, no es así. Miren eso, qué bonito, qué proceso tan bonito el que tiene que vivir un hombre cuando quiere ser sacerdote. Bueno, continúa. Listo, entonces se tiene todo este proceso, toda esta valoración humana, porque es que se mira toda nuestra humanidad para poder mirar si somos idóneos, porque esta experiencia sacerdotal viene cargada de muchas cosas, de muchas emociones, y hay que lidiar con muchas emociones de otros que no son nuestras. Por eso se hace todo este proceso humano. Y entonces ya el sacerdote delegado de la pastoral vocacional que vive en el seminario y es formador, va a nuestras casas, a nuestras familias, mira cómo vivimos, cómo nuestro estatus también, ¿cierto? Hay que mirar todo eso para ir canalizando también todo eso, porque de esa manera también se ayuda en el seminario a curar muchas asperezas de la vida que podemos tener o llevar por nuestros estilos de vida distintos. Listo, ya luego de eso, entonces ya se reúne una junta, los que ya estamos en 11, se reúnen a junta y miran cuántos son idóneos para pasar y cuántos no. Y a los que pasan se le envía una carta, se le llama y se le envía una carta, ha sido admitido, o también se le llama y se les dice no han sido admitidos. Y si han sido admitidos, entonces un prospecto de todo lo que hay que conseguir para entrar al otro año. En diciembre más o menos se tiene un retiro espiritual para la preparación, para entrar al seminario, para los que pasaron. Se entrega como un manual de convivencias, porque usted sabe que en toda casa hay unas reglas. Se nos entregan unas reglas a cumplir y se nos concientizan sobre esas reglas, esas normas, esos deberes, para que no nos vaya como mal en el seminario. Eso es también como un poco militar. No hay que decirlo. Disciplina. Sí, disciplina, y que es importantísimo. Orden. Eso es lo que nos forja mucho a nosotros para ser hombres educados. Yo creo que yo donde he ido a algunas comunidades parroquiales, el hombre más educado, obviamente el profesional, pero también el sacerdote. Y creo que es importantísimo para poder atender y recibir la gente. Entonces, todo esto bebe de una casa de formación, de un seminario católico. Todo eso bebe y todo eso hace que nuestra humanidad se forje de la mejor manera para ser mejores ciudadanos. En eso piensa la Iglesia, que seamos no solamente buenos cristianos, sino también buenos ciudadanos. Y bueno, y así se va desenvolviendo esta vocación. Ya luego empezamos nuestro proceso formativo. No crean que... Como en la universidad. Eso, no crean que entramos y en unos meses ya... A rezar, a bolear camándula, y en 2, 3 años no. Nos podemos parar allá para celebrar la misa, que dicen que eso es que tan fácil y tan bueno. Que no, yo me puedo parar allá. Que no aprenderse la misa y ya. No, eso, vea, son 9 años. 9 años. 9 años de formación. 9 años de formación y con diferentes etapas. La primera etapa de la formación es la propedéutica, es decir, el inicio, donde nos hacen una valoración y nos ayudan a equilibrar estas materias del colegio, español, por ejemplo. El que esté como malito, el análisis ahí, gramatical, no, todo. Y que es muy importante, es muy importante. El claro. análisis, la Biblia básica, y etcétera. Hay otros estudios. El coquito, como decís la vos. misma psicología, el coquito, eso, ¿cierto? Y bueno, y ya luego de ese propedéutico, ahora sí pasamos a la materia prima,
¿cierto? A lo general, a lo a esencial. lo esencial. Es decir, ya empezamos 3 años de filosofía. Y luego de esos 3 años de filosofía, en el último año de filosofía se hace una síntesis filosófica, pensada por uno mismo, iluminada desde unos libros filosóficos, y ese es como nuestro trabajo, Como una tesis. como una tesis para entregar al seminario y a ver cómo está nuestro razonamiento. A eso apunta el seminario, que demos razón de ser de muchas cosas. ¿Y esto para qué sirve? Para la vida, para la comunidad. Increíble, Sebas, de verdad, demasiado increíble, pero ahí se ve la humanidad, o sea, se ve como la providencia de Dios actuando en la humanidad, porque uno dice, pues después de todos esos filtros, después de semejante formación, de todo lo que tienen que hacer y pasar para ordenarse como sacerdotes, ¿por qué resultan por ahí ciertos personajes, hay veces lastimosamente como tan embolatados, ¿cierto? Tan alejados de la realidad y quizás, bendito sea Dios, haciéndole tanto daño a la iglesia, pero como lo dije en un principio, es esa divinidad, es ese Espíritu Santo, es Dios obrando en la humanidad de esos hombres de carne y hueso, como dice la carta a los hebreos. De entre los hombres son sacados para que precisamente esos mismos hombres que viven esas mismas dificultades, esas dolencias, esas tristezas, esos sufrimientos, precisamente sea ese hombre el que intercede ante Dios por toda la comunidad. Así de es. verdad que a mí, yo cada vez me enamoro más de la iglesia. Es Yo a la iglesia espectacular. católica la amo, a los sacerdotes porque los entiendo y los comprendo y conozco su grandeza y su ministerio. Entonces, qué bonito de verdad tener aquí a Sebas, un futuro sacerdote. Está esto de ser sacerdote. Qué bueno, un sacerdote bueno, ojalá santo. Gracias. Entonces, Sebas, ya después de vivir todo ese estudio, ¿cómo en tu intimidad con el Señor lo vivías? ¿Cómo hablabas con él? ¿Qué le decías, Señor? ¿O qué dificultades de pronto llegaste a tener? Qué pena, antes de pasar a eso, me cortaste un poquito lo de la formación. No, pero no hay problema. Suele pasar. Ya luego de la filosofía sí, viene la etapa final, que es la teología, el estudio completamente ubicado y centrado en Dios. ¿Qué es la teología? Eso. Biblia. El estudio de Dios. Sí, y esta Pura parte Biblia. teológica también. Biblia y teología. Autores místicos. Autores, todo esto, sí. Qué bueno. Que desde la teología nos enseñan tantas cosas, la muerte, después de la muerte que hay, complejas esas realidades, pero algunos pensamientos teníamos que beber como para iluminar un poquito nuestra mente, nuestro conocimiento, para luego poder iluminar la gente. Pero es difícil. Después de la muerte hablar no es como tan fácil y nos toca mucho en estas comunidades, donde se vive tanto la experiencia de la muerte, la experiencia del secuestro y luego encontrar estos muchachos tan jóvenes muertos, tirados por cualquier parte. Es duro. Luego ahí es donde uno dice, ahí es donde uno se reviste de Dios para poderle hablar a esta familia. Y es lo que más nos toca. Y aquí es donde lo entiendo, en este estudio teológico, que es lo más bonito, ¿cierto? Entonces son 4 años también de teología. Entonces se termina la filosofía y salimos a 1 año de experiencia. Cómo hacer prácticas. Como el año rural. El año rural, 1 año en una parroquia. Literal. 1 año en una parroquia. A tirar monte. Y el padre Alfonso, nuestro administrador, dice, el que supere el año rural, el año de experiencia, para mí ya es cura. Porque es vivir en carne propia muchas necesidades de la iglesia. Cuando uno está en una comunidad. Qué bonito, sí, y eso dice el padre Alfonso, el que ya superó el año de experiencia es casi cura. Ya a nosotros nos tocó tanto el año de experiencia como esta síntesis vocacional siendo seminaristas. Entonces es una fortaleza muy grande que el Señor va regalando y es sabiendo mirar los signos de los tiempos también. Siempre que todo lo miremos como una bendición, todo lo que va pasando. Y ya luego de estos 4 años, ya nos preparamos para recibir el orden diaconal, la ordenación diaconal. Bueno, perdón, antes de recibir la ordenación diaconal, vienen unos ministerios que nos confiere la iglesia. De esta manera, la iglesia particular de Santa Rosa y en cada una de las iglesias particulares, que es el acolitado, el lectorado y esta que es las sagradas órdenes, que es donde la iglesia nos hace idóneos para ser llamados al orden diaconal presbiteral.
Qué bonito. Esas son las tres que vivimos en el seminario. Y por eso es que nosotros no nos llamamos ya monaguillos, sino que nos llamamos acólitos. Acólitos. Monaguillos son los servidores de alguna manera del altar del sacerdote. Nosotros ya de alguna manera servimos el altar, servimos los vasos sagrados, damos la comunión, que hay veces aquí se prestó en un tiempo, en un momento, el escándalo, que porque el padre me dejaba traer. Yo no creo eso. Sí, lo regañaron. Y el padre dijo, es que él es mandado por el Papa. Pero de alguna manera es por mi obispo. Esa es nuestra iglesia y estamos, es un pueblo, es lo que le toca vivir a un, pesar, un y se ve muy marcado acá. Como seminaristas, hay veces somos muy marcados y estigmatizados porque no somos sacerdotes. Entonces no comulgo con él, no le pido consejo a él, porque también lo podemos dar, porque ya tenemos toda esa preparación. Pero la gente hay veces sufre el mal de, ¿cómo es que se llama ese mal? Que tenemos como comunidad hay veces. El clericalismo. El clericalismo. Que eso es lo que nos mata muchas veces. Sí. Sin el cura, nada. Divide mucho. Aquí se vive una experiencia muy tesa, muy similar a eso, pero bueno, bendito sea Dios. Para eso son estos programas. Así es, excelente. Pero hay algo muy triste, Seba. Me ha tocado que en la plena Eucaristía el sacerdote explicando, por ejemplo, en esos momentos no se deben arrodillar, en esos momentos se deben parar, en esos momentos, eso no lo dicen ustedes, pero por aquí entra y por aquí sale. Pero bueno, estamos haciendo la tarea. Seba nos explicó demasiado bien, demasiado claro. El que quiera entender, el que quiera aprender, así es, bienvenido. El que no, pues bueno, que siga con sus resabios y con sus caprichos. Bueno, Roberto, y ya lo otro que me decías es cómo yo interiorizaba mi oración, mi búsqueda. ¿Cómo fue tu relación con el Señor? Esa relación de ese misterio de amor. Ajá. Es muy bonito porque cuando uno entra al seminario, ese grupo propedéutico, esos primeros que entramos, por ejemplo, mi grupo fueron 17. Los que iniciaron. Los que iniciaron. Y hoy por hoy soy el único. No. De todo mi grupo soy el único. Y fui yo mismo el que más dudé de llegar hasta esta experiencia. El que menos clara la tenía. Y el que yo dije, porque yo en capacidad intelectual no es que sea muy bueno, pero me sorprende. ¿Sí o no? Pero me sorprende. Se ve muy fluida su manera de expresarse. Sí, pero me sorprende lo que Dios ha hecho en mí a lo largo de este proceso y siempre lo alabo y lo bendigo. Y otra infidencia, Roberto. O sea, es del Señor. Sí, humildad literal, total. Ah, güey, Dios. Y otra infidencia, cuando estaba en el estómago de mi mamá, cuando estaba en su vientre. En el estómago, si se lo hubiera comido. Estaba en el vientre, perdón, cuando está, sino que uno es muy paisa. Uno es muy paisa. Yo creo que antes es muy bueno para que los de Italia y los de México vean un poquito. ¿Oíste, Roberto? Entonces, cuando estaba en el vientre de mi mamá tuvo una experiencia muy dura. Yo casi no la cuento porque es triste, pero mi mamá recibió más de 4 puñaladas por parte de mi papá, estando en embarazo mío. Dios bendito. Entonces yo, para mí, hoy resuelvo muchas dudas y mi mamá resuelve muchas más. Si yo estoy contento en esta experiencia, me imagino a mi mamá. Mi mamá ve esto como una bendición y de alguna manera su primer reconciliación y su primer como acercamiento más a Dios, porque mi mamá era alejada. Mi mamá no sabía qué eran los sacramentos, que era ir a una misa. Y hoy por hoy es una mujer que me da ejemplo. De sacramentos. De sacramentos, de qué misa. Bueno, qué bonito. De amistad. Es decir, la que vi tan alejada, porque yo fui criado por mis abuelos, es la que ahora es mi amiga, mi madre, mi confidente. Entonces, lo que Dios ha hecho por medio de este estilo de vida que llevo, ha sido una bendición. Algo que él ya tenía impreso, como dice por ahí la canción, desde el vientre de mi madre, yo te conocía y yo te consagré. ¿Para qué? Él es el único que sabe. Él es el que sabe. Entonces, miren, y un sacerdote me decía, si tú estás acá, es porque tú no ibas a hacer un aborto, sino que Dios te tiene para cosas grandes. Y los planes de tu papá, pues bendito sea Dios, nadie sabe qué tenía en la cabeza. Y nadie sabe, es verdad. Pero no eran los planes de Dios, ve, aquí está, gracias a Dios. Entonces, para próximo sacerdote. Sí, para mí esto también es una superación y es una certeza de Dios en que Él tiene cosas grandes para nosotros. Amén. Así uno no sea sacerdote, para tu vida, en lo que estás haciendo, en lo que estás pensando, Dios tiene cosas grandes a pesar de tu sufrimiento. No se les olviden que en el sacrificio es que se puede ver, se puede vivenciar el verdadero amor de Dios. No es lo fácil.
No, Hacerlo sencillo. definitivamente te digo algo, no sé si es porque es el canal mío, no sé, pero con todo cariño y con toda sinceridad lo digo, cada programa supera demasiado las expectativas. No, es que es una... Yo siempre, o sea, qué bonito conocer estas experiencias de vida. Hace 15 días con mis compañeros de la universidad, hace 8 días lastimosamente no pude transmitir el programa sobre la movilidad, que es caótica acá en el municipio, pero bueno, quizás los planes de Dios eran otros diferentes. Compartir con el profe Juan, con el padre Giovanni, con el padre Román, con mi esposa, de verdad que enriquece demasiado y conocer a nuestra iglesia desde adentro enriquece aún más. O sea, Dios te pague. Muchas con gracias. todo el gusto. Qué bonito conocer cómo es el proceso de cómo se forma un sacerdote. Que no es que tuvo un accidente y llegó, no, ya voy a ser el sacerdote, yo voy a ser un pastor, yo me aprendí 3 versículos de la Biblia, no, aquí no es tanto de conocimiento como Sebas lo explicaba, aquí no es de saber teología o filosofía, aquí es de conocer la comunidad, de ser otro Cristo más, para mí eso es lo más bonito de todo, otro Cristo más. Entonces, si conoces sacerdotes que no te muestran a Cristo, la invitación es para que ores por ellos, para que el Señor nos dé muchos sacerdotes, pero que esos sacerdotes sean sacerdotes santos y que nos lleven a nosotros a la santidad. Roberto, y que no se nos olvide que la mies Es mucha, pero y los obreros son pocos, así que joven, tú joven allá, que no encuentras de pronto el camino a seguir, que estás dudoso de qué es lo que quieres hacer con tu vida, aquí está una opción más que especial, más que valiosísima. Roberto, creería yo. Qué pena, y antes de que terminemos, para no dejar mucha la idea de la que tú me has preguntado hace rato, es que cómo interiorizo yo mi oración. Uno entrando al seminario, le enseñan una cosa muy bonita y es descubrir siempre el primer amor y nunca olvidarlo. Amor. ¿Y cómo lo descubre uno? 15 minutos de Santísimo. Ojalá sea diario, solamente 15 minutos. Y de a poquito eso se va intensificando. Así es, joven. Entonces, si tienes muchas dudas, ve al Santísimo. Eso es. Ve al Santísimo cada día, 10, 15 minuticos y pregúntale al Señor qué es lo que quiere de tu vida, porque es muy importante. No vayas a terminar siendo un cantante de reggaetón, pues porque sería el acabose. Ya hay muchos y muy petardos, muy malos, perversos. No necesitamos más cantantes de reggaetón, no necesitamos más influencers, necesitamos gente buena, gente santa, sacerdotes buenos y santos. Entonces esa es la invitación para todos los jóvenes que tienen dudas sobre su vocación. Se me olvidó invitarte a orar al principio, pero vamos a hacerlo al final, ya para terminar el programa. Hagamos una oración, porque es un momento más que propicio. Darle gracias a Dios por este programa tan especial, por tu vida, obviamente, porque estás vivo, que no moriste en ese atentado a tu mami, lastimosamente, bendito sea Dios, pero gracias a Dios lograste sobrevivir y tu mamá también. Y bueno, por todos los niños y los jóvenes de Colombia, regalanos una oración, por favor. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia en medio de tu iglesia, aquí en esta tierra, y que de alguna manera es tu presencia también santificante en nuestros corazones, en nuestras familias y en todas estas personas que de alguna manera se convierten en audiencia para estos podcasts. Señor Jesús, transmite tu bendición a todas estas personas que hoy también pasan necesidad, sufrimiento, dolor, tristezas, que de pronto sienten miedo, sienten temor. Lo único que Jesús hoy nos está invitando es a confiar en Él, a que pidamos y a que roguemos a que Él envíe muchos más operarios para su mies, para que de alguna manera nos puedan acompañar y nos podamos sentir seguros, porque no se les olviden que la iglesia es el lugar más seguro para verdaderamente nosotros realizarnos. Entonces que sea el Señor en esta tarde, en este día tan maravilloso, quien nos bendiga, quien nos acompañe y quien imprima mucho en nuestro corazón ese Espíritu Santo que nos lleve siempre a descubrir la verdad que nos hace libres y que de alguna manera nos muestra caminos de esperanza para lograr sueños, metas e ideales. Que el Señor pues a todos nos bendiga y nos acompañe siempre. Y los invito para que hagamos este Padre Nuestro por tu enfermedad, por tu situación, por tu dificultad. Cada uno tiene su necesidad particular. Entonces quiero orar por ti. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sebas, Dios te pague. Bueno, a usted Dios le pague por la invitación. Y ahí disculpa por lo malo yo. Hasta luego, Dios los bendiga. Nos Hasta vemos luego. dentro de 8 días, Dios mediante.